Muy buenos días, Adriana Estela Flores del Instituto Mexicano de la Radio. Yo le quiero hacer en primer lugar una pregunta en el tono político. Hubo una lectura que hizo el senador Ricardo Monreal respecto a todo lo que ha ocurrido después de que usted mencionó los nombres de quienes podrían sucederlo. Él hablaba de que ya se ha desatado dentro de Morena una disputa precisamente debido a la asociación. Él lo llamaba o lo consideraba como una guerra. Yo le quiero preguntar primero su diagnóstico o su opinión respecto a este diagnóstico que hace Monreal, pero también, presidente, su propia lectura respecto a las consecuencias que provocó el hecho de que se hayan ya mencionado y se estén mencionando los nombres de quienes podrían relevarlo en la silla presidencial, presidente. Sería mi primera pregunta. Mire, yo pienso que estamos en tiempos de cambios y no hay que ocultar nada, no debe haber tapadismo. Eso lo inventó Porfirio Díaz, lo puedo probar. Echó a andar un proceso de sucesión porque él llegó por la fuerza y destituyó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, 1876. Y llegó con la bandera de la no reelección. Fíjense, la misma bandera, la misma consigna, el mismo lema que le aplicaron a él 34 años después, porque a él se le olvidó de que había llegado supuestamente, porque era muy hábil, es como el gran maestro de la simulación en política, el decir una cosa y hacer otra. Entonces, llega en el 76 y en el 80, como eran periodos de 4 años, pues no podía reelegirse, tenía que dejar pasar un periodo. Claro que desde que llegó llevaba la idea de quedarse. No es que se volvió dictador, como algunos historiadores sostienen, de manera benévola, durante el proceso, al paso de los años. No, desde que llegó hay elementos para demostrar que era un hombre de poder. Entonces, pues salen varios, ¿no?, queriendo sustituirlo. Los más cercanos a él, muchos. Y al final, pero 15 días antes de las convenciones, empieza a aparecer el nombre de Manuel González, su compadre, pero él se había encargado de hablar con sus hombres fuertes en todos los estados, Porfirio, y les dio la línea de que iba a ser Manuel González. Entonces empezaron a llegar los telegramas, unos hasta chistosos, decían: aquí todos estamos con el manco, de San Luis Potosí, de Zacatecas, la gran cargada, bueno, también el tapadismo
¿sí? Se vincula a la cargada, ahí también surge el besamanos. Todo eso, ahí se creó el sistema político que duró muchísimo tiempo. No pudo la revolución con eso. Y vaya que la revolución fue profunda, pero esas prácticas se mantuvieron, de que el presidente pone al nuevo. Así era. Pues ahora no tiene por qué haber tapadismo. Además, se debe de acabar la simulación porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a votar y a ser votados. Entonces, el que quiera participar, que lo haga. Y si está en el gobierno, pero tiene una función, tiene derecho, nada más que no abandone su trabajo o que no use su puesto para sacar provecho. Tiene que haber lo que decía Madero, que era el presidente, es el presidente más demócrata que ha habido. Decía, un pie de justicia. De igualdad, pie de igualdad, que todos tengan las mismas posibilidades. ¿Y quién lo va a decidir en su momento? Pues el pueblo. ¿Cómo? Mi opinión, que lo mejor son las encuestas. Esa es mi opinión. Porque lo otro se presta hasta para que interfieran los adversarios, porque quisieran ellos tener candidatos a modo. ¿Qué le gusta más a un opositor? Pues que se enfrente a un candidato débil, ¿no? Y así era también parte de la simulación, era poner un candidato, pero casi palero, nada más para cumplir las formas, simular de que había democracia. De ahí surge lo de partidos paleros. Imagínense cuántos partidos paleros hubo. Sí, ahora por eso es importante, porque ya no es así. Ahora es ¿de qué lado estás? Con claridad. ¿Qué quieres? ¿Te importa escalar, encaramarte en los cargos públicos? ¿O lo que te importa es contribuir para que haya un cambio en beneficio del pueblo? Pero nada de discurso y demagogia, hechos, no palabras. Por eso está interesantísimo lo que estamos viviendo ahora. Y es más interesante porque tenemos un pueblo muy politizado.
un pueblo muy concientizado, es de los pueblos, siempre lo he dicho, con más conciencia cívica, política en el mundo. Y esto lo hemos logrado en los últimos tiempos, porque se ha producido un cambio de mentalidad en nuestro pueblo. Es que, imagínense, desde cuándo no tomaban en cuenta el pueblo. Estamos hablando de siglos, 3 siglos de dominación colonial. ¿Qué les iba a importar el pueblo? De España mandaban a los virreyes y los virreyes mandaban a los estados, a los llamados alcaldes mayores. ¿Y el pueblo? Todo el siglo XIX, a pesar de la independencia, no se consideraba ciudadano al peón que trabajaba como esclavo en una hacienda. No era ciudadano. Pero eso es hace apenas un poco más de 100 años. En materia de democracia estamos dando los primeros pasos. Entonces, que se ventile todo, que se expresen todos, que haya libertades y esperemos, en el caso del movimiento de transformación, lo que digan los ciudadanos. Pero ¿no cree que estas disputas puedan